Mi nombre es Ailín Febles y soy profesora universitaria. No pongas la primera imagen todavía. Bueno, para todo hay una primera vez y esta es mi primera vez aquí en un escenario como este. Aunque bueno, como profesora universitaria dominamos de alguna manera los espacios y los tiempos. Siguiente. Y también hubo una primera vez, imagen. ¿Sí, no? Ahí está. Una primera vez que fue la primera visita de un presidente norteamericano a Cuba después de 1959. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, unos días antes de la visita del presidente Obama a Cuba, los Estados Unidos presentaron en Ginebra una condición para que pudiera venir el presidente, y era que la sociedad civil cubana tenía que ser una sociedad civil independiente. Para el concepto norteamericano, ser una sociedad civil independiente tenía que ser una sociedad civil que no actuara en consonancia o no se alineara con la política del gobierno cubano. Si por el contrario era una sociedad civil que se alineaba a la política de los Estados Unidos, entonces sí era una sociedad civil independiente, algo que nos parecía un poco contradictorio. Vamos a dejar ahí este tema y vamos a empezar a contar entonces de qué iba nuestro sueño. Siguiente. Nosotros estábamos soñando hacía mucho tiempo con crear una asociación que agrupara a los profesionales del sector de las tecnologías. Eran muchos los graduados que desde el triunfo de la revolución se habían graduado en Cuba y fuera de Cuba. Habían graduados de carreras que incluso ya no existían, en universidades que algunas ya no existían, de temáticas que habían ido pasando y entrando en la moda, pero casi todos los graduados estaban aportando a Cuba desde el lugar donde trabajaban, donde se realizaban. Y eso nos llevó a pensar que debíamos crear una organización de la sociedad civil. Hacía 15 años que en Cuba no se creaba una organización de la sociedad civil. Por lo tanto, empezamos a hacernos preguntas: ¿cómo se hacía? ¿Cuál era el proceso? ¿Qué teníamos que hacer? ¿A dónde teníamos que ir? El artículo 7 de la Constitución de aquel momento lo dejaba bien claro, que era una organización de la sociedad civil. En la Constitución actual está en el artículo 14. Y había una ley de asociaciones. Todo eso nos los estudiamos, pero de todas maneras la pregunta no quedaba muy bien respondida. Fuimos a ver a la UPEC, fuimos a la UNIAC, fuimos a la Asociación de Comunicadores, vimos a los radioaficionados, a los filatélicos, y empezamos a construir la idea de lo que queríamos que fuera esta asociación. De todas maneras, teníamos muchas preguntas a las que no le habíamos encontrado respuesta, y decidimos 3 locos, 2 mujeres y un hombre, de generaciones diferentes, de profesiones diferentes. Veníamos uno del gobierno, otro del sector empresarial y otro de la academia, y recorrimos todo el país. Fuimos de la punta de Cabo de San Antonio a la punta de Maicí a reunirnos con los profesionales del sector de las tecnologías. Muchos nos miraban incrédulos, nos decían de qué vienen, otros tenían preguntas, otros confiaban en lo que le estábamos proponiendo. Y así regresamos con varias preguntas, más de 100 propuestas de modificaciones que había que hacer en el país en los temas de tecnología, y casi 8,000 profesionales del sector de las tecnologías convencidos de que debían ser miembros de esta organización que le estábamos proponiendo. Y así, el 7 de marzo del 2016, se constituye la Unión de Informáticos de Cuba. Una organización de la sociedad civil, como les decía, con 7,000 miembros. Igual volverán ustedes a preguntarse, ¿y esto
¿qué tiene que ver? Y esto además, ¿qué tiene que ver con patria? ¿Y por qué vienes a contarnos todo esto aquí? Siguiente. Y es porque, como en patria, mejor sirve a la patria quien dice la verdad. Y fue lo primero a lo que convocamos a los miembros de la Unión de Informáticos de Cuba, a pensar, a soñar y a decir la verdad. En función de esto empezamos a diseñar qué podíamos hacer. Diseñamos, siguiente, un grupo de jornadas, jornada de las tecnologías de la informática y las comunicaciones vinculadas a la agricultura, a la salud, a la educación. Y de cada una de ellas salían una lista de verdades. Una lista de verdades que cada vez que la teníamos la presentábamos al gobierno, a los decisores. Y de cada una de ellas, quitando los puntos extremos, servían para tomar algunas decisiones. También por primera vez convocamos a decir la verdad de lo que pasaba con las niñas en las tecnologías, de lo que pasaba con las niñas cuando las usan, de los riesgos que corren, pero también de las jóvenes, que muchas no quieren estudiar carreras tecnológicas, y las convencíamos de lo importante que era, y que era también una carrera que era para mujeres. Pero las que ya estudiaban carreras que eran de las tecnologías, también le decíamos, los roles no están escasillados para mujeres y hombres. Puedes ocupar todos los roles que están distribuidos y dispuestos en el sector de las tecnologías. Y eso empezó a hacerse después que teníamos una organización de la sociedad civil de las tecnologías independiente. Siguiente. Empezamos a soñar y diseñamos nuestro primer evento internacional, Cibersociedad. En el primero convocamos a soñar y actuar. En el segundo convocamos a habilitar la transformación digital. Y en el tercero, que terminamos en octubre, convocamos a que creáramos desde una relación global, local, por la transformación digital. En cada uno de ellos se han creado redes de trabajo, laboratorios de innovación, grupos de trabajo, proyectos que han generado espacios, todos para decir la verdad. Uno de estos, Cibersociedad, nos permitió llevar al Consejo Nacional de Innovación, a nuestro presidente, las propuestas que después serían los insumos para crear la agenda digital cubana hacia el 2030. También nos llevó a diseñar, siguiente, la revista cubana de transformación digital, una revista de acceso libre y donde se publican soluciones tecnológicas para la transformación digital. Está disponible en su sitio web y pueden acceder a ella a cada uno de sus números. Siguientes. Y también por primera vez en Cuba, a partir de la creación de esta organización, se empezó a hablar de la gobernanza de Internet. Y desarrollamos 2 foros de gobernanza de Internet convocados por la Unión de Informáticos de Cuba, la Asociación Cubana de las Naciones Unidas y convocada por otras organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuál es el criterio que tenemos sobre la gobernanza de Internet? ¿Para qué usar Internet? ¿Cómo usar Internet? ¿Cómo hacerla accesible? ¿Cómo hacerla más humana? ¿Cómo hacer que todo el mundo pueda acceder a ella con sus discapacidades y sus vulnerabilidades? Y a eso también ha convocado esta organización de la sociedad civil joven y, repito, independiente. Esta organización, además, ha tenido el apoyo de otras organizaciones internacionales. Es una organización que no tiene fronteras a la patria. Es una organización a la que se pueden inscribir todos los profesionales del sector de las tecnologías, estén donde estén, porque el mundo virtual no tiene espacio, no tiene frontera, no limita. El único límite que tiene esta organización para aceptar a sus miembros es que es una organización profesional y es quererle hacer el bien a Cuba y quererle hacer el bien a la patria. Esto es lo que hemos construido en estos años. Si los convencí de quererse hacer miembro de la Unión de Informáticos de Cuba, pueden entrar al portal.uic.cu. Si cuando entren no cumplen los requisitos para ser miembro y de todas maneras quieren colaborar, pues también estamos dispuestos a diseñar proyectos, a hacer actividades, a hacer eventos, a formar redes, a soñar y actuar. Si no los convencí ni de hacerse miembros,
ni de colaborar, espero haberlos convencido de que sí somos una organización de la sociedad civil que no se guía por ningún criterio de ninguna injerencia extranjera y de que sí somos independientes. Independientes alineados con la política del gobierno cubano, independientes alineados por la transformación digital, independientes fieles a su patria y a su tiempo. Gracias.